Saria Moya, secretaria nacional de planificación. Bienvenida, un gusto tenerla. Saria Moya, sí es, ¿no? ¿O Saría? Saría, está bien. Saría. Bienvenida, secretaria Saria Moya. Un gusto tenerla aquí. Bueno, durante su informe a la Nación, el presidente Noboa generó polémica con la cifra de empleos generados en su gobierno. Es cierto que han llegado a más de 100.000. Hay evidencia que son tantos. Adelante. Bueno, buenos días. Creo que es muy saludable el debate que se está dando a nivel de la ciudadanía sobre la data, porque pareciera imposible que tengamos tantos logros en tan solo 6 meses. Hay que recordar que este gobierno no está rindiendo cuentas sobre un año, que es lo que usualmente sucede. Se asume un gobierno en mayo con toda la liquidez que te generan los impuestos de abril y tienes todo el tiempo para poder ejecutar, planificar y finalmente en el primer año dar resultados. En este caso, nosotros asumimos el gobierno en noviembre, a finales de noviembre. En diciembre es un cierre del año fiscal y esto hizo que con la situación que heredamos de la caja fiscal tengamos que enfrentar una situación bastante complicada. Entonces, en este contexto, los resultados que se presentaron generan sorpresa. Y eso es bueno que la ciudadanía revise la data, es bueno que la ciudadanía busque información, porque toda la información que fue presentada es real. Toda la información fue enviada con las firmas de las máximas autoridades de las gestiones que ellos han realizado y que también están a la vista. Las obras que se proyectaron en los videos están incluso en las redes sociales del presidente. Con respecto a los datos, estos datos fueron remitidos por la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo ha hablado sobre este dato en varias ocasiones. Lo ha dicho en entrevistas y ha explicado que corresponden al registro que ella mantiene dentro del Ministerio de Trabajo. Es un sistema en el cual se registran todos los nuevos contratos que van llegando y ella ha indicado que tiene en varias entrevistas igual que tiene los respaldos de esta información. Bienvenida a Punto de Orden, María Sol Pons le saluda. Si todos estos datos son reales, y es un tema que ha convocado a la ciudadanía a una conversación en torno justamente a las cifras presentadas en el informe de la Nación por parte del presidente de la República, si todos estos datos son reales, ¿cuál es su opinión acerca de todos los argumentos que han sido en detalle con respecto de que esos, o que gran parte de los datos o parte de los datos no eran ciertos? Creo que quien diga que los datos no son reales debería verificar. Por ejemplo, habían observaciones con respecto al dato de los operativos de la policía. La policía trabaja a nivel territorial, a nivel de circuitos, subcircuitos, zona, subzona. Para que tengamos una idea, a nivel nacional hay alrededor de 1.100 circuitos y alrededor de 2.000 subcircuitos. Y se hacen operativos a todo nivel todos los días que han sido intensificados y que reciben incluso el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, es muy real el dato de que se hacen operativos unos días más de 700 diarios porque se lo hace a ese nivel. Entonces, en realidad, esa crítica no tiene una lógica porque no tiene una fuente de información que la contradiga. La fuente de información que nosotros utilizamos son los registros que tiene la policía dentro de los sistemas que tienen los policías y que van reportando cada vez que hacen un operativo y van reportando también los resultados de los operativos y por eso también se presentaron los resultados de todas las incautaciones que ellos han tenido. Entonces, decir que ese dato no es real o que el presidente está mintiendo es decir que la misma policía está entregando un dato incorrecto y eso no es así. Estamos conversando con Saria Moya, secretaria nacional de Planificación. Secretaria, quiere decir, o le pregunto, de cara a la ciudadanía que no tiene el contexto, el detalle, nosotros no conocemos el manejo de la policía, qué significa un operativo, qué no califica como operativo, ¿se podría establecer que existe una equivalencia entre un movimiento de la fuerza pública y a lo que se podría entender como un operativo? Porque quizás lo que se comprende como un operativo es una operación más estratégica de ataque de un caso, de una investigación en particular, o los datos que daba el presidente de la República se referían a simplemente movimientos coordinados, acciones por parte de la fuerza pública. A ver, los operativos son lo que siempre han significado cuando nosotros escuchamos la palabra. Los operativos son operaciones estratégicas en la cual con información
que se tiene desde inteligencia, se despliega toda una operación para poder encontrar, capturar e incautar. Eso es lo que es un operativo. Ok. Buenos días, secretaria. Muchas gracias. Bienvenida a Punto de Orden. Ricardo Flores la saluda. Secretaria, respecto otra vez al tema volviendo al tema de las cifras y lo que dijo el presidente en su informe a la Nación, también se comentaba mucho sobre el tema de los 120.000 cupos para instituciones tecnológicas y cupos universitarios. Sin embargo, dentro de la revisión que se estuvo haciendo y el fact-checking, que es como se llama, que se hizo a la intervención del presidente, de acuerdo a la fuente que es la Cenecit, no se pudo evidenciar que la existencia de eso. El gobierno pasado dijo que se iba a aumentar en un 66% los cupos, sin embargo, eso no hay evidencia de que se haya producido. Entonces, aquí la pregunta un poco es, ¿de dónde es la fuente que nos permite comprender, que nos permite conocer que efectivamente esa cifra que nos dio el presidente en su informe es acertada o es exacta? Muchas gracias por esta pregunta, porque también de una vez me permite indicar que todos los datos tienen las firmas de responsabilidad de las carteras de Estado, que son responsables, y no cualquier firma, la firma de la máxima autoridad de las carteras responsables que tienen que ejecutar una política pública. En este caso, nuestra fuente es Cenecit. De hecho, yo hablé con el secretario, con César Vázquez, 2 días antes de que salga el video, y él me ratificó que ese es el cupo que existe actualmente para ITTs y universidades. Ha sido realmente un trabajo arduo el que ha estado haciendo esta secretaría para poder lograr este tipo de resultados. Gracias, secretaria. Sin embargo, sería bastante útil también para la ciudadanía y por hacer estos chequeos de lo que dice el presidente, que todo eso se vea respaldado. No entiendo yo en los informes que se le remiten al presidente, pero esos no son públicos, ¿no? Sino lo que nosotros tenemos acceso a fuente abierta, que son las páginas web o la información que nos suministran estas entidades como Cenecit, y sería importante también que esa información que tiene el presidente y que fue comunicada también conste en fuentes abiertas que nos permita a los ciudadanos poder contrastar que los hechos que menciona el presidente realmente son ciertos. Además, eso fomenta también la credibilidad que tanto necesita un gobierno, ¿no? Claro que sí, y la verdad es que la mayoría de estos datos están en fuentes abiertas. Como le digo, es la primera vez que al cabo de 6 meses se tienen que presentar resultados. La norma lo que te dice es que tienes que presentar resultados enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo se aprobó en febrero, conforme lo dicta normativa, 3 meses después de asumir la presidencia, y han sido 3 meses de implementación. Pero claro, la definición de la política pública viene desde el momento en que llegamos, y por eso es que tenemos estos logros. Y toda esta información ha sido entregada a la ciudadanía con todas las firmas de responsabilidad, y muchas de ellas ya están, de hecho, en fuentes abiertas, como los datos de exportaciones, que también llamaron la atención, pero son fuente del Banco Central, que siempre ha estado ahí de forma histórica. Secretaria, en una entrevista con Diario El Universo en febrero del año que cursa, el titular decía: no es real que 10.000 millones en sueldos están en un estado obeso. El 92% son para pago de médicos, docentes y fuerza pública. Sin embargo, hay quienes demandan mejor dicho, quienes demandamos austeridad por parte del Estado, es decir, que todo el trabajo se ha hecho de la manera más eficiente, que los recursos sean utilizados de manera bastante eficiente. ¿Cuál es su visión respecto ha pasado ya algunos meses con respecto a esta entrevista? ¿Sigue siendo esta su visión acerca de que no es suficiente? ¿Y cuál es su opinión acerca del manejo de austeridad por parte del gobierno nacional? El manejo de austeridad se da siempre dentro de la evaluación y revisión de la estructura que tienen todos los proyectos y programas públicos. Como nosotros sabemos, y esto es así durante todo el año, va a ser así y ha sido así durante los últimos años, alrededor del 90% está concentrado dentro de los salarios. Dentro de los salarios, y no de los salarios de la parte administrativa, sino de los salarios de los médicos, de los docentes y de la fuerza pública. Y esa estructura se mantiene, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Primero, necesitamos entregar más servicios públicos con menos recursos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que a través de cada gabinete, porque el gobierno está organizado en gabinetes que trabajan de forma sectorial, el gabinete de lo social, el gabinete de seguridad, el gabinete productivo económico y el gabinete de infraestructura, energía y medio ambiente, el gabinete institucional. Entonces, en todos estos gabinetes lo que hacemos es una revisión de las políticas públicas y una estructuración efectiva de los programas. Por ejemplo, el Gabinete de lo Social quería entregar obras emblemáticas que concentren servicios sociales
como por ejemplo, en el mismo lugar tener talleres de emprendimiento, tener espacios culturales, espacios deportivos, espacios de salud, espacios de lactancia, espacios para para un centro de desarrollo infantil. ¿Cómo logras esto si tú tienes menos recursos? Entonces ahí es donde viene la optimización y la eficiencia. El gabinete, liderado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, encuentra una infraestructura abandonada desde hace 10 años en la ferroviaria, que es muy grande y que no ha tenido ni mantenimiento, ni revisión, ni supervisión. Entonces, lo que hace es conseguir y gestionar cooperación desde organismos internacionales, donaciones desde la empresa privada, gestiones internas de los ministerios y se unen todos los ministros, todas las carteras de Estado y empiezan a dar mantenimiento al edificio, recuperan el edificio y finalmente fue inaugurado en abril. Una obra similar se dio en Guayaquil. Entonces, la optimización de los recursos viene precisamente en este tipo de estrategias que nos hacen entregar obra, entregar espacios a la ciudadanía con la manera más eficiente de la utilización de los recursos públicos. Señora secretaria Moya, ¿cuánto ha afectado al sector privado el aumento del IVA? ¿Se han realizado estudios sobre el impacto de este reajuste? A ver, la medida para poder incrementar el IVA era una medida muy necesaria para poder traer liquidez a la caja fiscal y para también, tomando estas medidas, demostrar que somos un gobierno que piensa en la sostenibilidad de las finanzas públicas y no solo en medidas parche. La medida recién va implementada un mes. De hecho, durante el mes de abril se recolecta el primer monto, digamos, incrementado y durante el mes de mayo es cuando las empresas están declarando lo recaudado y se harán estudios más a detalle durante el primer trimestre. Lo que sí sabemos es que la inflación está bastante controlada. De hecho, durante el último reporte que sacó el INEC, la tasa de inflación es muy similar a la tasa de inflación que hubo en el año pasado para el mismo periodo. ¿Por qué se da esto? Porque como habíamos indicado, el IVA en el Ecuador más bien, el IVA en el Ecuador no grava a la canasta básica en su mayoría. Entonces, esto hace que los productos de primera necesidad y los más consumidos por la población no sufran un incremento en los precios y, por lo tanto, la situación a ese nivel está controlada. También, obviamente, una de las funciones principales de su cartera es el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, ustedes asumieron el gobierno en una situación particular, es decir, solo tuvieron un año y medio o solo tendrán un año y medio de gobierno dentro de un periodo de 4 años que inició el gobierno anterior. ¿Cómo de su cartera se pudo alinear su trabajo con la visión del presidente Noboa a un Plan Nacional de Desarrollo que fue elaborado por un gobierno anterior, cuya visión, entiendo, difiere de la visión del gobierno actual? ¿Cómo articular eso y cuál ha sido el trabajo que ha desempeñado usted en su cartera para poder articular estos ejes que permitan que el Plan Nacional de Desarrollo se alinee a los objetivos que busca el presidente de la República? El Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a lo que nos indica el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se construye en base al plan de gobierno del presidente electo. Es decir, una vez que fue electo el presidente Daniel Noboa y que tomamos posesión del ministerio, lo que hicimos fue construir un Plan Nacional de Desarrollo, es denominado Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025, basado en el plan de gobierno del presidente Noboa. Este plan tiene 5 ejes. El primer eje es el eje de lo social, el segundo es el eje productivo económico, el tercero eje de infraestructura, energía y medio ambiente y el eje institucional y el eje de riesgos. Como podemos ver, hay una completa concordancia entre los ejes del Plan Nacional de Desarrollo y los gabinetes sectoriales que el presidente organizó en el decreto 91. Esta acción de tener responsables directos como gabinetes de la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo ha sido muy felicitado internacionalmente. Participamos en un foro en la CEPAL previo a la presentación que tenemos de los avances en New York y fue muy felicitado esto porque no todos los países tienen esto. Muchas veces establecen planes nacionales de desarrollo y luego nadie los regresa a ver. En este caso, los ministros todo el tiempo están pendientes de las políticas que plasmaron en el plan y no solo en las políticas, sino también en las estrategias. La política es el qué. La estrategia es del cómo y los planes nacionales de desarrollo en el Ecuador muchas veces llegaban solo a la política y no a la estrategia. En este caso, a pesar de que el plan es diseñado para 1 año y medio conforme lo determina la normativa, hemos sido muy rigurosos en el establecimiento de políticas, de estrategias y metas.
Agradecemos la presencia vía Zoom de Saría Moya, secretaria nacional de Planificación. Buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.